Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de cómo ser feliz en Navidad. La Navidad es una época del año que produce sentimientos encontrados, mientras que algunas personas esperan con impaciencia esta época del año marcada por el valor de la familia y los amigos. Por el contrario, la Navidad también puede venir acompañada de tristezas, como muestra la añoranza que produce echar de menos a seres queridos importantes en Nochebuena. Cuidado con la presión social si quieres ser feliz en Navidad. La Navidad no es una carrera loca contra el tiempo, no tiene por qué implicar un presupuesto económico diferente al de otras épocas del año. Tu Navidad podría ser tan bonita o tan compleja como tú lo decidas. Hay muchas de nuestras decisiones personales en esta época que se ven matizadas por la presión social, que nos lleva a correr, comprar, gastar. Entonces te pregunto algo. ¿Realmente cómo es que quieres ser feliz en Navidad? ¿Te has puesto a pensar que tu reto podría ser estar tranquilo o tranquila, sin estrés, en confianza, con libertad, con apertura, sin complicaciones? ¿Cómo quieres que sea tu Navidad? Esta es una pregunta que no puedes dejar de lado. Muchos vivimos en automático, pocos nos dedicamos a responder a esta pregunta. En lo personal, yo te cuento que en esta época del año y en esta etapa de mi vida, poco a poco me estreso menos, me concentro en disfrutar y en correr poco. Vive sin complicaciones. Una clave importante para ser feliz en Navidad es precisar qué es lo importante para ti. Yo creo que esta es una época para estar con los seres queridos sin complicaciones, estar todos en la cama para ver una película, tomarse un café, haciendo una cálida y larga sobremesa, abriendo espacios para reírse, estar al lado de los que amas para escucharse, sin estar pendiente de tu teléfono o estar publicando estados. En definitiva, es una época para compartir con atención y calidez con aquellas personas que amas y compartes tu vida. Rodéate de las personas que amas. En el ritmo normal de un año, muchos caminamos agobiados por nuestras responsabilidades laborales, algunos con jornadas extendidas, cortos periodos de descanso y con un agotamiento, cansancio físico y emocional que te impide ser feliz en Navidad. Este es un buen momento para llamar a las personas a las que les has dedicado poco tiempo, invitarlos a tu casa, conversar chévere y pasarla bien. Esta es una época para abrir espacios, para compartir la vida sin grandes protocolos. Es abrirle la puerta de tu corazón y de tu casa a las personas que más disfrutas y a las que a veces les dedicas poco tiempo. ¿Qué ocupas? Creo que uno de los grandes retos que tenemos en nuestra actual sociedad es romper con ese mito de que ocupamos mucho y asumir que no necesitamos grandes cosas para celebrar la Navidad. Esto no solo nos somete a todos a un corre-corre que no tiene mucho sentido. Lo que ocupas en esta Navidad es tener una buena disposición para compartir, disponerte para escuchar y celebrar en familia. Lo importante es amar, comiendo lo que siempre comes, sin incurrir en gastos tontos que afecten nuestras finanzas. Creo que no ocupas nada para escuchar con atención, reír con simpleza, abrazar con profundidad. No se ocupa nada para pasarla bien, al menos nada material. Lo que ocupas a nivel emocional es tener un corazón dispuesto para disfrutar. Reconciliarse por dentro. Esta es una época en la que muchos y muchas le dan una mirada a la historia reciente. Posiblemente haya momentos que generen dolor o culpa. Quizá haya momentos que les hagan pensar cosas feas sobre sí mismos. Algunos se preguntarán si este año que está cerrando con una sensación emocional compleja es por su culpa o la de otros. Cuidado, ¿no te parece que llegó el momento de reconciliarte contigo mismo, asumir y comprender el por qué no has actuado bien y sin maltratarte tomar la decisión de modificar todo aquello que no te hace sentir orgulloso y orgullosa? Todo esto para aprender de la experiencia, vaciar el saco emocional de esas cosas negativas y quedarnos con el aprendizaje de todo lo positivo que se pueda sacar incluso de aquellos momentos dolorosos. Reconciliarte con los demás. Si este año has tenido situaciones que te han causado tristeza y dolor, quizá has tenido problemas o algunos momentos difíciles con las personas que te rodean, y esto te llena de resentimiento o de enojo. ¿No te parece que es el momento de soltar esas emociones negativas? Quizás sea el momento de acercarse a esas personas, ofrecer una disculpa, aceptar una disculpa, para luego enfocarse en reconstruir la relación.
Pero si por alguna razón tú has intentado ofrecer una disculpa y la otra persona ha levantado los muros de la indiferencia y del conflicto, habiendo tú dado pasos concretos y reales para arreglar la situación, pero la otra persona no te ayuda a resolver, sino que se centra en el conflicto, siendo esto así, es momento de soltar el tema. Si es del caso, alejarse de personas que solo te roban la paz y que te sujetan o te someten a una montaña rusa de emociones sin sentido. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? Esta es una pregunta esencial en esta época del año. Hay personas que quieren sentir paz, serenidad, tranquilidad e incluso llegan a tener muy en claro lo que tienen que hacer para experimentar dicha sensación. No obstante, no lo hacen. Navidad es un buen momento para tomar la decisión de trabajar por construir esa paz y esa serenidad, no para esta época solamente, sino para transformar tu vida y prolongar una percepción positiva y serena a lo largo de todo un año. Este es un buen momento para tomar esa decisión que tienes pendiente, para dar ese paso que estás prolongando, para cerrar ese ciclo que te causa preocupación. Es momento de asumir el protagonismo de tu historia y regalarte a ti la oportunidad de modificar de una buena vez esa pasividad que te estanca, que tú tienes claramente identificada, que te lleva a perpetuar con una y otra vez las mismas conductas que te mantienen atado y atada a esa sensación de angustia, tristeza, dolor. Toma decisiones. Regalarse un lenguaje positivo y una visión positiva. Algo maravilloso que tenemos que hacer por nosotros mismos y por los demás es regalarnos una visión y un lenguaje positivo. Hay quienes caminan en el día a día de su historia cargados de tensión y preocupación, cargados de estrés y de angustia. Su lenguaje es negativo. Todo es no, feo, complicado, difícil, un problema, cuando en realidad puede ser que no sea así, sino que se han especializado en ver el lado oscuro de la vida. Así es difícil ser feliz en Navidad. Navidad es un buen momento para limpiar tus lentes, darte cuenta que en medio de toda situación compleja también hay esperanza, que en nada ayuda a levantarse todos los días gruñendo y estando en conflicto con tu existencia. Deberías tomarte esto en serio, porque cuando tienes una visión positiva y un lenguaje positivo, también las personas que están a tu alrededor tienen una mejor experiencia a tu lado. Es más agradable estar a tu lado, es menos tenso. Tú puedes cambiar. Renunciar a los problemas imaginarios para ser feliz en Navidad. Un reto importante en la vida es dejar de estarse complicando la existencia por cualquier cosa. Hay personas que tienen ese don maravilloso para complicarse la vida, siempre imaginando lo peor, asumen todo con estrés, se preocupan con anticipación, siempre están visualizando el peor escenario, viven angustiados por cosas que no pasan, etc. Si un problema es real y se puede resolver, entonces hay que enfrentarse a él, asumirlo, resolverlo y dejar de quejarse de la vida. Si el problema simplemente no se puede resolver, no está en tus manos, entonces no es tuyo. No hay que asumir cosas que no nos corresponden. En la vida, tenemos que aprender a preocuparnos y ocuparnos única y exclusivamente por aquello que podemos cambiar a partir de nuestras acciones. Este podría ser un buen regalo para ti y para los demás, que te ocupes solamente de lo que está en tu control. De esta forma, puedes dejar salir esa carga emocional negativa que llevas por dentro, que al final te convierten a veces en una persona difícil. Vive en el aquí y el ahora de tu existencia. Para muchos pareciera ser que la vida es a futuro, viven pensando en lo que va a suceder, lo que podría llegar a suceder, olvidándonos que lo único que tenemos fijo es nuestro presente. Este es el momento clave para hacer las cosas bien, para tomar decisiones, para decidir, abrazar, besar y estar al lado de tus seres queridos y así ser feliz en Navidad. Este es tu momento. Tenemos que aprender a disfrutar la vida en cada circunstancia, sin estar mirando hacia atrás, para no llenarnos de emociones que nos predisponen. Hay que caminar dejando de mirar hacia el futuro, añorando lo que no sabemos o lo que algún día sucederá. Esto no tiene sentido. Vivir en el presente y ser feliz en Navidad es disfrutar las personas que están a tu lado. Para ello es importante amar con intensidad, tener buena actitud, resolver tus problemas, usar un lenguaje positivo, desintoxicarse de las presiones sociales que te causan estrés, aprovechar mejor tu tiempo, cuidar tu salud y tu mente,
rodearte de gente buena y sana que te haga crecer. En definitiva, lo que quiero plantearte es que seas auténtico y auténtica en esta Navidad. En conclusión, no compliques tu historia por tonterías. Tienes que darte la oportunidad de tener una presencia positiva y constructiva en la vida de tus seres queridos, de tu historia. Tu Navidad es el resultado de tu visión, de tu acción, de tus palabras, de tus pensamientos, así que trabaja en ser una mejor versión de ti mismo. Esto no solo transforma tu Navidad y transforma tu historia, sino que impacta positivamente a los demás. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Aquí te dejo algunos videos de psicología que te pueden interesar. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.